Raúl Montaño es alguien que día a día se supera. Si no voy por todo, ¿a qué voy? Yo inicio a laborar desde los 14 años. Yo vengo de una mamá soltera, un hermano, y ahí crecimos, ¿no? Ella nos sacó adelante sola, siendo enfermera. Nos venimos de Tepic, Nayarit, a Guadalajara, y nos venimos solos. El primer trabajo que tuve era preparar jugos, hacer sándwiches y salir a venderlos. La necesidad. Si no trabajaba, güey, mi hermano estaba. La necesidad te hace. Una amiga, nunca se me va a olvidar, me dijo: ¿tú tienes perfil para el banco, Raúl? Ay, le dije, güey. Me empapó el banco, me empapó la finanza, me empapó el servicio al cliente. Me voy a Tepatitlán y ahí ya me voy de ejecutivo pyme. Ya conozco los negocios y si yo estaba enamorado, me volví a enamorar más. Para saber cómo son los negocios, para ayudar a los negocios y para que los negocios crezcan. Donde hay adversidades y encuentras oportunidades, y a ver cuándo se va a quitar la pandemia, vete a saber. No sabíamos. Pero yo en ese momento dije, no puede ser, güey. Ya tienes aquí a 10 clientes listos. ¿No puedes conseguir otros 10 o qué? Y abres tu empresa. Y abro servicios financieros. Y es complicado hacerle creer a la gente que el dinero es una herramienta. No es para que te haga rico de la noche a la mañana, ni para que te compres un Ferrari lo que te va a prestar. Es para que generes más de lo que ya estás haciendo. O para que diversifiques lo que estás haciendo. La Podhouse, estudio creativo. Estamos aquí en Emprenditore, ¿cómo están? Donde las ideas y los sueños se hacen realidades. La verdad es que esta segunda temporada está impresionante. Con el capítulo que acaba de salir de Rosana, llevamos muchos comentarios. Hoy tenemos en el estudio a un amigo mío que conocí en un deporte que nos gusta a los dos y que me ha demostrado dentro de ese deporte, dentro de su vida diaria y dentro de su chamba, que la constancia es lo más importante, que si te gusta algo, por más malo que seas, puedes llegar a mejorar, y que el valor del dinero y dónde invertirlo es lo más importante en la carrera de un emprendedor. Es por eso que invitamos el día de hoy a el señor Raúl Montaño, asesor financiero de esta ciudad de Guadalajara. ¿Cómo está, Raulito? Aplausos también. Gracias. Oigan, todos en este podcast se han estado aplaudiendo solos. Creo que voy a poner un efecto de aplausos. Ándale, pero que la producción ahí. para romper el hielo. Palmas. Muchas gracias. Gracias por la intro, Alex. Un gusto y un honor, la neta, estar aquí contigo, platicando en este proyecto que desde que nos dijiste ahí en el club que lo ibas a iniciar, me latió mucho. El chiste es iniciar las cosas y tú lo hiciste. Muchas gracias, te lo repito, es un honor y gracias por esa intro que me diste. Oye, sí, creo que en las cervecitas del pádel fue la mayor plática de este proyecto y una de las personas que me impulsó y que me dijo, pues tú dale, o sea, lo último que puedes tener es no views y pues aquí estamos, ¿no? Ciertamente a mí me ha apoyado dentro de mis emprendimientos y mis negocios. Y sobre todo ha apoyado a muchos jóvenes que con diferentes empresas y pues bueno, lugares o fondeadoras de crédito que no son bancos porque es muy difícil para los jóvenes estar recibiendo un crédito, pues Raúl nos ayuda asesorándonos financieramente para pedir lana para crecer nuestro negocio, pero también para saber en dónde van a invertir esa lana que les puede llegar a conseguir. ¿Cómo te presentarías, Raúl, en pocas palabras? Híjole, la verdad es de que soy una persona muy optimista, muy alegre. Me conoces, la gente me conoce mucho y los que no lo van a ver ahorita. Me encanta mucho ser positivo. Soy una persona 31 años, me siento joven todavía. Estoy en mi plena juventud. Y Raúl Montaño es alguien que día a día se supera. Tengo un lema que todos los días cuando me levanto, me baño, me persino y lo digo: si no voy por todo, ¿a qué voy? Buena. ¿A qué voy? ¿Para qué existo? Sí, fíjate que es algo que cuando lo conocí, luego hicimos clic porque
pues lo platicamos siempre, ¿no? Hay que dar un paso para adelante todos los días, así sea mínimo, y buscar algo nuevo, ¿no? El sistema de la ambición dentro de un ser humano y más en los jóvenes de hoy en día debe de entrar una ambición que sea sana, una ambición que te empuje. En tu caso, creo que cosas que te gustan y cosas que te retan es como vas saliendo adelante. Sobre todo como en el pádel y en el golf te fuiste enseñando y ahora pues ya le sabes y creo que ese ejemplo de constancia es algo que queremos compartir aquí a todos los emprendedores. Claro, mira, bien lo dijiste, ¿no? Yo cuando inicié a jugar pádel, tú me viste, no sabía agarrar la pala. O sea, no sabía ni que era una pala, para empezar. ¿Por qué lo inicié a jugar? ¿Qué me motivó? ¿Qué me inspiró a jugarlo? Tuve un tema de salud, me dio una trombosis hace alrededor de 3 años, aquí en la vena que va hacia el estómago, hacia el intestino. Y a mí me encanta y me gusta el fútbol, el soccer. Pero a través o a raíz de ese tema que tuve, el doctor me prohibió deportes de contacto. Me dijo, Raúl, no puedes tener ningún deporte donde tengas mucho golpe, algo, te pueden hacer otra trombo. Entonces, bueno, estaba empezando el pádel aquí en Guadalajara y dije, va, me voy a calar. Cuando yo iba al club y nuestro amigo Jorge Luque lo va a saber, él me decía, este deporte no es para ti. Porque no le daba la pelota, güey. No le daba. Duré alrededor de unos... Es cierto. 5, 6 meses yendo a clases, siendo constante, levantándome. Ojo, vivo del otro lado de la ciudad donde estaba el club. Me levantaba a 6:30, 7 de la mañana para llegar a clase a las 8. Y darle, y darle, y darle. Fue una constancia que todos los días te lo digo, lo decía, si no voy por todo, ¿para qué voy, güey? ¿A qué voy a ir a aprender si no estoy dándolo todo? Lo logré, se dieron las cosas, se dio el resultado y ya gracias a Dios el día de hoy me puedo defender. Sí, digo, lo importante es que, y es algo que a mí me gusta mucho de ti, y es algo que quiero compartirles a ustedes, a todos nuestros seguidores, jamás cuelga los tenis, ¿no? Busca todas las puertas posibles para ayudar a su cliente, para ayudarse a él, para ayudar a su vida personal. Y eso es algo que en este podcast es muy importante que compartas, ¿no? Platícanos un poco, Raúl, ¿cómo empieza tu historia o tu vida en el área empresarial? Correcto, mira. La verdad es de que yo inicio a laborar desde los 14 años. Te doy una breve intro de Raúl, de cómo ha ido creciendo. Yo vengo de una mamá soltera, un hermano, y ahí crecimos, ¿no? Ella nos sacó adelante sola, siendo enfermera. Nos venimos de Tepic, Nayarit, a Guadalajara, porque acá le dieron su base y nos venimos solos, nosotros 3. O sea, ¿enfermera de hospital? O enfermera del IMSS, así es. Le dieron su base acá y así empezamos. Mi jefa trabajaba doble turno, hacía convenios, se le llama, para podernos sacar a mi carnal y a mí. Empiezo a crecer yo y desde los 13, 14 años empiezo a laborar. Primer trabajo que tuve era preparar jugos, hacer sándwiches y salir a venderlos. Le trabajaba a alguien, ¿va? O sea, ¿tú no los hacías? Al principio yo no. Ok. Ahí te va. Empiezo a hacerlos todo, me daban una ruta. Yo empiezo a abrir mi ruta. Mi ruta era literal ir negocio por negocio, tal, por donde vivía, a ofrecer los productos. En las oficinas, en todos estos lugares, ¿no? Porque obviamente pues, estaba Rappi ni nada de estas aplicaciones modernas que tenemos. Al darme cuenta yo de esto, dije, caray, ¿por qué no lo hago yo? ¿No? Al final de cuentas, yo podía surtirme, yo podía hacer todo y me animé. Mi carnal me ayudó. Mis respetos a mi carnal, que él ya tiene un negocio también. Mi mamá le puso una nevería, nieve de garrafa, y él, a pesar de su nevería, me ayudaba a mí a hacer los sándwiches y los jugos. 6 de la mañana nos levantamos para preparar los jugos, para preparar los sándwiches y yo irme con mi
Sí, las canastita, cajitas de madera, ajá, ¿no? las cajitas de madera que ven a veces en la calle todavía. Sí. Esas las hacía y ahí me las llevaba. Y ahí iba cargando. Para ese entonces, te platico rápido, mi mamá no estaba en Guadalajara. Estaba estudiando un posgrado en Ocotlán y era todavía un poco más difícil, cabrón. Porque nada más éramos mi carnal y yo, 14 años, mi carnal tenía 20, 21 y solitos, güey. O sea, no estabas estudiando, no. Ya estaba, sí, estudiaba la preparatoria. Ok. Estudiaba la prepa en la tarde. Y lo vendía en la mañana, ¿no? Ahí empiezo a ganar lana, empiezo a ya tener este tema de, ya comprarme mis propias cositas, ¿no? De tener todo, pues ya decir, soy una persona un poco independiente, ¿sabes? Después de esto, pues ya empiezan trabajos un poquito más formales. Para esto salgo de la universidad y pues típico, tienes 18 años, güey. O sea, no sabía ni qué rollo con mi vida, ¿no? No sabía dónde estaba parado, qué quería hacer o algo. Y cuando salgo de la universidad, mi mamá me dijo, pues estudia radiología. De la prepa. De la prepa, perdón. Estudia radiología. Y yo, Radiología. what the fuck? ¿Qué es radiología, güey? Pues cuando te escanean y los huesos y te sacan los rayos X y la chingada. Dije, ¿y cómo está ese rollo, no? Y ella me dijo, mira, trabajan 6 meses sí, 6 meses no, por el tema de la radiación y todo. Dije, lo quiero. Estaba perdido. No tiene un enfoque claro. Hice trámites a radiología. O sea, pausa un poco. El tema de la radiología, obviamente, tu mamá te lo empuja por ser enfermera. Por estar en el sector. Pero tú en ese momento que empiezas a vender sándwiches y demás, ¿nunca pensaste en qué querías hacer? No. Nada. Tenía dinero. Poquito, si tú quieres, porque la verdad no era millonario. Pero yo en ese momento no me veía como ahora me veo, ayudando a una pyme, ayudando a un negocio como tipo esos. No me veía, la verdad, no. ¿Y? Hago trámites, no quedo. Que para empezar, la gente que sabe o los que no saben, se los platico, el entrar a radiología, no sé, te piden 130 puntos y yo traía 90 de la universidad. O sea, me iba súper mal en el examen, güey, para entrar. O sea, era algo sencillo, entre comillas, pero no lo logré. Lo hice 2 veces. A la segunda que ya no quedo. Para esto, te digo, yo alrededor de los 17 años más o menos, ya dejo el negocio de los sándwiches. Ya lo dejo por ahí por La Paz. O sea, duraste 3 años haciendo Duré sándwiches 3 y años jugos en la mañana. ¿Aproximadamente cuántos vendías en el día? Fíjate, eso está bien padre porque había días, no me acuerdo perfecto, le cabían 16 jugos a cada canastita. ¿Ok? Uh-huh. Y había días, si me iba bien en una oficina de gobierno, que en esa misma oficina vendía todos los 32. Pero si me iba mal en esa oficina, regresaba a mi casa a veces con una completa, güey. Y pues obviamente el jugo se tiene que tomar en el día. Claro, se tiene que tomar máximo hora y media después de haberlo hecho, güey. 2 horas. Olvídate de que lo hacía en press frío y no sé qué tantas cosas hay ahora. Saludos a Yushi Folks. Saludos, que los he probado y son buenísimos. Pero pues obviamente yo exprimía pam y ya, güey. Y sí, había días que me desmotivaba mucho. Decía, no, esto no es para mí. Pero no había de otra. No había de otra, güey. Es la verdad. No había de otra. ¿Y sabes qué hacía? Me los llevaba a la escuela. ¿Y en la escuela ahora? Y en la escuela. Quien me ayudaba, sabía ya, te compro un combo sándwich, güey. Juguito y sándwich como por 35 pesos, creo. Oye, que es importante también cómo o sea, en esa mini empresa de vender sándwiches y jugos, pues también es muy importante el tema de costos, de pérdidas, de qué hacer con el dinero, si reinvertirlos, si automáticamente te vas y te compras una nueva playera. Claro. ¿Cómo sin nada de conocimiento de la universidad, quién te ayuda
no está tu mamá, tu hermano tiene su propio negocio. ¿Tú cómo empiezas a medir eso? O sea, ¿cómo sacabas el costo del sándwich? ¿Cuánto lo tenías que vender? ¿Cuánto te quedaba? ¿Qué tenías que reinvertir? Creo que de ahí empezó tu sueño de donde Fíjate, estás ahorita. Ahora que lo comentas y lo dices es bien importante, ¿no? Y este consejo me hubiera gustado que alguien me lo hubiera dado en ese momento. Hubiera llegado conmigo, me hubiera dicho, oye, tienes que hacerle así, 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 para tener mejores decisiones, ¿no? Y para poder tomar algo y decir, ¿sabes qué? Vas por el camino correcto. Porque bien lo dices. Para mí, en ese momento, era lo indicado. ¿Y cómo le hacía yo? Literal, llegaba al mercado de abastos una vez por semana, temprano, con mi carnal. Pedíamos la arpilla de naranja, que ojo, también es otro tema, porque había temporadas en las que la naranja, mala y cara. Sí, no. Y no puedes llegar un día y decir, te vendo el jugo hoy en 15, pero mañana te lo vendo en 25, güey. Sí, que es lo difícil de la industria de la comida, ¿no? Cañón. Y yo cuando ya estaba manejando, mi hermano me ayudaba y me decía, mira, tienes que ver cuánto te gastas en hacer este sándwich. Y yo, pues sí es cierto, ¿verdad? Porque bien lo dijiste, a ver, tenía 14, 15 años, güey. Lo que yo quería era llevar a mi novia al cine, güey. Sí, claro. O sea, bueno, en esa etapa aparte, estás terminando secundaria, vas a entrar a prepa y pues empiezan las fiestas, empiezan las salidas, empieza la novia. Y tú trabajando en la mañana y estudiando en la tarde, ¿cómo administrabas tú tu tiempo? Cuando eres un joven emprendedor, creo que los primeros o los mayores emprendedores tiran la toalla por eso, por la falta de tiempo o por no saber si sí darle full time al emprendimiento o dedicarte a estudiar y ahí que Dios diga, ¿no? Sí. Mira, la necesidad. Si no trabajaba, güey, mi mamá no estaba. Mi mamá no estaba. Sí, nos mandaba dinero. Pero la necesidad te hace. Okay. Y el querer buscar las cosas y lograr las cosas me hacía trabajar. Aunque no quisiera. Me hacía levantarme a las 6 aunque no quisiera. Porque bien lo dijiste, había fiestas que yo me perdía, güey. Me acuerdo perfectamente que había reuniones de amigos que se quedaban a jugar cartas hasta la madrugada, 3, 4 de la mañana, y yo me tenía que venir en taxi amarillo porque tampoco había plataformas, llegar a mi casa 3:30 y levantarme a las 6 porque tenía que vender, porque tenía que comer ese día. Sí. Dicen, o sea, los dichos mexicanos a mí me fascinan y dicen que cuando hay hambre no hay motor que no jale, ¿no? Ese motor y esa hambre que empieza desde el hambre de necesidad de comer, pero también hambre de salir adelante, creo que es algo que tú tienes y te felicito, ¿no? Entonces, sigue los negocios, haces tus costos, llegas a terminar preparatoria y ese momento de la radiología que dices, no, nada así, ¿qué te despierta o qué te avienta a estudiar administración financiera? Ya llego yo, ahí ya tenía alrededor de unos 20 años y una amiga, nunca se me va a olvidar, me dijo, ¿tú tienes perfil para el banco, Raúl? Ay, le dije, güey. Yo estoy en otro prime ahorita, ¿no? O sea, ¿qué? ¿El banco qué? Pero ojo, yo me acuerdo que desde pequeño, cuando mi mamá me mandaba a hacer depósitos al banco, me encantaba cómo se escuchaban cuando las cajeras sellaban los vouchers estos que les dabas para que, deposítame esta cuenta, te los separaban y tac, 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 tac. Me encantaba cómo se escuchaba. De niño me acordé cuando ella me dijo eso, dije, ay, güey, no, pero sí me gusta, güey. Digo, que es padre cuando suena cuando te van a pagar, no cuando estás pagando. Suena hermoso cuando te llega la notificación de ¡cling! Depósito. Sí. Pero suena más feo cuando te llega el correo de cargo por tal cosa, ¿no? Eso es una realidad.
Y cuando ella me invita, me movió algo. Dije, no, yo no estoy para el sector salud. Claro que no. Yo no estoy para eso. O sea, una amiga te invita al tema de los bancos. Al banco. Ella ya trabajaba ahí. Y me dice... Pero ya habías acabado de estudiar, estabas estudiando. Ya había terminado la prepa y estaba haciendo trámites para universidad. Ok. Y ahí te dice, ven a trabajar. Y ahí me dice, vente para el banco. Yo decía, bueno, me van a pedir una licenciatura o que esté estudiando algo, ¿no? Hasta ese momento, te estoy hablando que fue tengo 31, hace 11 años, no te lo pedían todavía. Con que tuvieras la preparatoria terminada, podías ser cajero. Y dije, bueno, pues ya hice trámites a radiología, no quedé. Vamos a hacer un trámite al banco, total, despegado está. Si no voy por todo, ¿a qué voy? Fui, me entrevista, me dice, pasé las pruebas, todo. Que para esto me hacían unas pruebas de contar billetes y mete la mano aquí y haz allá y tienes que darle control C, control B y la computadora y movimientos y todo. Me capacitaron cañón. En ese entonces, Bancomer. Digo, un flujo muy fuerte de personas el Bancomer, ¿no? Que está chido, digo. Ahí metiéndole un poco de pausa, a mí me tocó en una de las experiencias de mi carrera trabajar en un Cinépolis en la parte de atrás. Y recuerdo perfectamente, pues era divertido, pero 20 minutos, cabrón, ¿no? Porque empieza el caos de la gente y dices, ¿cómo nosotros no valoramos qué hay detrás de esa parte, ¿no? De nada más nosotros decimos, vamos a depositar algo al banco, pero no sabemos todo lo que pasa atrás de ahí. Entonces, cuéntanos que estás en Bancomer y... Empiezo de cajero part-time, se llama el puesto. Se llamaba, ya no existe. Nada más iba lunes, viernes y días de quincena. O sea, cuando el banco está full. Cuando todo el mundo tiene que ir a depositar. O sea, no te dieron trabajo completo. No, medio tiempo. ¿Cuánto ganabas ahí? 9,000 pesos al mes. 4,500 pesos a la quincena. Ojo, para mí era un no. Y prestaciones bancarias muy buenas, muy padres. ¿Y si no es indiscreción en los sándwiches? En los sándwiches ponle que ganaba como unos 1,000 pesos a la semana. 1,500 pesos a la semana. ¿Eso te quedaba? Eso me quedaba. Madre. Y de un chambonón, ¿eh? Y de yo preparar y de la chinga y le tenía que dar a veces a mi carnal, no se haga güey. Sí le daba, güey. Saludos al carnal de Raúl. ¿Cómo se llama? José Luis. Saludos, José Luis. Y gracias por haberlo empujado, porque hoy por hoy es el hombre que es. Gracias, carnal. Y empiezo a trabajar, se me da, y ahí me doy cuenta qué es lo que quería hacer. Ahí dije, esto quiero hacer. Me empapó el banco, me empapó la finanza, me empapó el servicio al cliente. Porque tú bien lo dices. Tú puedes llegar con una prisa al banco y decir al cajero, ándale, deposítame rápido, me urge, bla, bla, bla. Pero tú no sabes si el cajero está de malas, si no ha desayunado. Si adelante de ti le lamentaron la mamá 25 veces, él le tiene que aguantar, güey. Y yo lo aguantaba. Y me gustaba. No se preocupe. Ahorita queda su depósito. ¿Cuánto es? ¿A cuál cuenta? Era muy ágil, muy ágil. Y ahí descubrí que eso es lo que me apasionaba. Digo, que yo creo que el cajero de cualquier lugar, no solo del banco, el cajero del Oxxo, el cajero de pues cualquier lugar donde cobres, creo que la paciencia debe de ser de tus mayores virtudes, ¿no? Porque Total. Pues lamentablemente vivimos en un país que la educación es muy, muy baja. No somos empáticos muchas veces ni con las personas que nos están sirviendo, como los meseros, como los cajeros. Y lamentablemente sufres si empiezas a vivir experiencias fuera del lugar, ¿no? Claro. ¿No tienes una experiencia por ahí que nos cuentes de siendo cajero que te haya marcado o que te haya... Tengo una que si no me corrieron del banco fue porque Dios es grande, ¿eh? A ver. Estaba yo de ejecutivo ya, del otro lado. Me voy a adelantar poquito. Del otro lado de la pared. Del otro lado de la pared. Ya no era cajero. Estaba del lado donde te doy la tarjeta de crédito.
¿no? Ya vendiendo, como un campeón. Todo bien, me iba muy bien, gracias a Dios, vendía bien, todo en orden. Llamo a un cliente y llega un señor grande, mayor, 55 años. Llega y, para empezar, ya venía de malas, ¿no? Venía muy de malas el señor. Se sienta en mi escritorio y me dice, necesito que me saques esta constancia. Así, sin ni por favor, ni nada, ni buen día. Necesito. Le dije, a ver, ¿qué necesita? Explíqueme para qué. Esto, aquí. Y rápido, por favor, ya tengo prisa, bla, bla, bla. Le dije, a ver, amigo, déjeme preguntar si yo se la puedo dar o si no es en línea donde se la tienen que dar, porque la verdad yo desconozco el trámite, cómo sacarlo y cómo hacerlo. No, eso me falta. Empezó con una santa, Alex, que yo decía, tolerancia, ¿no? Aguanta, no sabes cómo viene el señor. Espérame. El momento empezó crítico cuando me dice, o me la das o me la das. Y yo así de, ¿cómo? Me dice, sí, me la tienes que dar porque me la tienes que dar. Y su mamá me la pone aquí. Aquí me la puso, ¿eh? En ese momento yo agarro el escritorio, me paro. Bueno, viejito, ¿qué quieres? Sale, mi directora estaba en el otro cubículo. Sí, exacto. O sea, está el director, luego siguen los ejecutivos. Ajá. Mi directora sale del cubículo y, Raúl, espérame. Obviamente tenemos un guardia de seguridad que en la vida hizo nada. Sí, digo, no demeritamos nada. Saludos a esos guardias de seguridad que nomás echan el chisme y andan viendo Facebook. No, y el señor estaba así, güey, viéndome desde la entrada, así como, ¿le va a pegar o no le va a pegar? Sí, o sea, ¿no? Es que qué barbaridad, mano. No y yo manches. tenía ahí 22, 23 años, güey. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Le dije, bueno, viejito, ¿qué me vas a hacer? Salte, vente para afuera. Yo ya estaba muy tenso. Y el señor, ándale, pues nos salimos. Fue cuando llega mi directora y, no, Raúl, espérate. No, todo el banco obviamente se colapsó, todos voltearon a vernos. La verdad, a la policía municipal, mano. Llegó la policía municipal como en 3 minutos. El señor súper alterado de que no, sí, y me agarran mis compañeros, me meten a la cocina, entro a la cocina y ¡pum! Me desquito con la puerta. Yo me sentía Hulk porque le hice un hoyo, cabrón. No sabía que era de tabla roca, güey. Y para no se te cuento más largo, sí le podía dar la pinche hoja, güey. O sea, el error fue tuyo. El error era mío. No sabía sacarla. Digo, es que lamentablemente hay que saber pedir, ¿no? Claro. Llegaron y te alteraron y eso fue lo que... La bronca fue cuando me puso la mano aquí y me dijo santa cosa. Me sacó de mis casillas. Oye, cuando estás de cajero en el Bancomer, ¿cómo haces el brinco a ejecutivo? Digo, no tengo el conocimiento si por experiencia te van dando la oportunidad o qué. Resultados. O sea, de cajero tienes que dar ciertos resultados y luego así. Entonces, a todos los emprendedores volvemos a lo mismo, que hay que empezar desde abajo, hay que conocer todos y cada uno de las partes del negocio para poderlo manejar y para poder llegar a ser director hay que saber cómo se mueve todo, ¿no? Tienes que saber todo el know-how, Alex. Tienes que saber hasta qué huelen los billetes para identificar si son falsos o no. No nada más con una maquinita. Desde que los agarras, ya te dio el olor. Ya sabes, ya traes esa noción. Y eso es lo que los emprendedores debemos y tenemos que hacer. Identificar todo. Tener esos milisegundos de, aquí hay un error o aquí hay una oportunidad. Y eso yo lo hacía desde que era cajero, porque me gustaba, me apasionaba. Mientras tanto, estás de cajero y estás estudiando ya. ¿Decides estudiar ahora sí administración financiera o no? ¿O qué pasa? Cuando entro al banco, me ofrecen la facilidad de estudiar. Y dije, pues quiero estudiar algo de esto. Sí, Claro, me apasiona. Me velo y mis pupilas se dilatan cuando hablo de eso. Me encanta. Es divertido. Es divertido. Empiezo a estudiar ya ahí la licenciatura de Administración de Empresas conforme voy trabajando. ¿No? La estudio en la noche, la licenciatura, porque trabajaba de 8:30
a 5:30 más o menos. La licenciatura empezaba a las 7 de la tarde y salía como a las 9:30, 10. O sea, tú te das cuenta que básicamente desde los 14 años hasta la fecha, bueno, ahorita ya no, porque ya te das la oportunidad de jugar golf, ¿no? Pero desde los 14 años hasta que terminaste el banco, pues tu vida fue perseguir tu sueño durante 16 horas al día y no sabemos si dormías las 8, ¿no? Sí. ¿Te has puesto a pensar en eso? No lo había visto. Y Ponte. ahora que lo dices, sí es... O sea, estamos hablando de 8, 9 años de tu... No, más. 12 años de tu vida que las 16 horas las dedicabas a crecer, trabajar y vender sándwiches, y la otra estudiar y estar en el banco. ¿Cuándo te dabas tiempo para ti? Híjole, sí era difícil. Sí era difícil y sé que muchos emprendedores se van a identificar porque a veces dejas de lado varias prioridades. Yo tenía una que es un sueño frustrado, que a veces lo hago y creo que esto no lo sabías, pero antes de vender jugos y sándwiches, yo estudiaba en una escuela de tauromaquia. La tauromaquia para ser torero, ¿no? Aquí en la Nuevo Progreso. La tuve que dejar por vender sándwiches, porque mi mamá ya no estaba. Muchas veces hay que renunciar a los sueños para que vengan sueños nuevos. Es difícil porque los caminos de Dios o los tiempos de Dios son perfectos, pero creo yo que muchas veces soltar algo que te apasiona o algo que sea un hobby por buscar tu crecimiento empresarial o personal duele bien gacho. Pero ahí es donde empiezas a forjarte como emprendedor, soltar lo que te gusta y salirte de tu zona de confort. Totalmente. Yo creo que si hubiera seguido por aquel camino, pues no hubiera conocido todo esto, ¿no? Y no hubiera estado aquí. Sigue el banco, estás de ejecutivo, vendes bien, te está yendo bien. ¿Cómo decides salirte, güey? O sea, ¿qué te motiva a crear tu propia consultoría y a lo que eres hoy? ¿Cómo das ese paso? ¿Cómo sales de esta famosísima zona de confort que a todos nos puede atrapar con un buen sueldo? Pues mucha gente se queda ahí sentada acá. Claro, tengo compañeros que todavía siguen ahí. Un saludo a todos ellos y los estimo y los quiero mucho. Hay una parte importante en esto que me voy a Tepatitlán yo a trabajar de BBVA, que nadie le dice BBVA, todo el mundo le dice todavía Bancomer. Fue la transición, ¿no? Fue la transición y gastó millones de pesos BBVA para que la gente no le dijera Bancomer y ahora todo el mundo le dice, sigue diciendo Bancomer, ¿no? Sí, claro. Pero bueno, Normal. me voy a Tepatitlán y ahí ya me voy de ejecutivo pyme. Ahí ya soy pyme. Ya conozco los negocios y si yo estaba enamorado, me volví a enamorar más. Dije, para esto nací. Para esto estoy aquí. Para conocer los negocios, para saber cómo son los negocios, para ayudar a los negocios y para que los negocios crezcan. Para eso estoy yo aquí. Y ya después de todo esto, me empiezo yo a clientar. La gente me buscaba. Tengo una pregunta. Dime. Que eso siempre he tenido duda. Y perdón por interrumpirte, pero los clientes que tú generas dentro de las instituciones financieras como los bancos, ¿se quedan como tu cartera de clientes o te los quitan al final? Siempre siguen siendo del banco. Siempre van a ser del banco. Los llamo mi cartera de clientes porque cuando yo me salgo ya de ahí... Les generaste otras oportunidades. Claro. Y me hablan y me dicen, oye, Raúl, ahora necesito hacer esto. ¿Y sabes qué pasa? Y lo vi en un podcast tuyo que una persona lo dijo. El servicio. Yo sé quién es esa persona. Saludos a mi amigo Álvaro Parra de Mudanzas Henry. Ándale, saludos al buen Álvaro. Y por eso me buscaban. Porque, ojo, cuando estás en el banco, que la disciplina comercial que me inculcaron ahí mis líderes y mis superiores
fue lo mejor que pude aprender. Disciplina comercial. Una cosa es ser disciplinado y tú sabes, ¿no? Y este tema lo habla muchísima gente. Pero disciplina comercial de hacer las llamadas, de contestar lo que realmente quieren, de escuchar al cliente, de saber realmente lo que necesitas, eso me lo enseñaron ahí. Obviamente yo después con mi estilo, ¿no? Pero, pues sí los fui creando parte de mi cartera. Ya el banco no les podía prestar, venían conmigo, o vienen todavía actualmente ¿Y conmigo. duraste cuánto tiempo siendo ejecutivo pyme? Pyme duré alrededor de unos 5 años. Entre BBVA. ¿Viviendo en Tepa? No, en Tepa nada más duré 2. Ok. Me regreso a Guadalajara y me regreso a Banamex. O sea, le dice adiós a Bancomer. Salgo de BBVA, me presenten mejores oportunidades en Banamex y me cambio a la competencia. A mí algo que me mueve, y creo que a todos, money. ¿no? Money. No, la mayoría, yo creo que el 89% Muchas personas nos mundo. mueven la lana. O el 99%. Yo. Y se hace, con eso se puede hacer muchas cosas. No es lo principal, pero sí es necesario. Fíjate que ahorita voy a hacer un quote de uno de mis podcasts que más amo, yo creo. Y Oso Traba dice que el dinero es una herramienta, no es el fin a llegar. Eso es algo muy importante a todos los emprendedores. Créanme que mientras menos amen el dinero y lo vean como una herramienta de crecimiento, van a llegar más lejos. Claro. Money, llegas a Banamex. Llego a Banamex, me cambio, me vengo aquí a Guadalajara, a la zona centro de la ciudad. Conozco un montón de negocios en la zona centro. Y me empiezo a clientar más. Clientes de Tepa me seguían buscando. Oye, Raúl, ¿dónde estás, cabrón? Oye, pues mira, ya me cambié. No, espérame, a ver, ¿puedo abrir cuenta ya? Los bancos son burocracia. No, o sea, no te puedo abrir una cuenta acá en el centro de Guadalajara porque pues tu negocio está en Tepa, güey. No se puede. Y ya empezaba yo a verlo con financieras. No, pues yo te ayudo, güey. Mi chip, mi semillita, mi hámster, de cuando en los jugos empecé a venderle a alguien más, acá también decía, güey, pues ve haciendo esto. Vete moviendo así. Sí, que no tenías ninguna limitante en tu contrato de hacerlo. No. Digo, al final de cuentas. ¿O sí? Eran clientes que me buscaban, pero no los podía yo acreditar ahí. No por podía más que quisieras. No se podía, no les podía abrir ni cuenta. Y ojo, súmale a eso que estaba la pandemia, porque esto ya fue en el 2019, 2020. Oye, está interesante. Tú que fuiste y viviste dentro de los bancos, el caos de la pandemia, platícanos un poco de eso. Eso, Alex, me llevó a salirme del banco. Bendita pandemia para muchos. Claro. Maldita pandemia para todos. Donde hay adversidades y encuentras oportunidades, ahí es. Yo vi una limitante porque, a ver, no ganaba, no colocaba, no vendía. No vendías, no hay bonos. Más bien pasabas cobrando, ¿no? Nomás ganaba mi sueldo base, güey. Y ojo, yo ya tenía unos gastos fuertes de Tepa porque ya me iba muy bien en Tepa. Muy bien. Digo, para mí, ¿verdad? Me sentía yo así. Y bueno, te estoy hablando que ya traía un Mini Cooper, güey. De andar caminando con 2 canastitas, allá traer un Mini, era, caray. No, básicamente, pues el crecimiento se nota y obviamente ese tipo de regalitos que te empiezas a dar te permiten seguir estando en el juego, porque si no, pues si vives para trabajar y aparte no te das lo que tu cuerpo te está pidiendo o un gustito, pues no. No. Tienes que automotivarte. Entonces, ¿decides irte en plena pandemia o no? Sí, plena pandemia. Plena pandemia me salgo y ya empiezan a existir estas fintech y startups nuevas que yo las veía y decía, ¿son reales? ¿Sí existen? Puntualmente te hablo de una, confío. Me empiezan a hablar. Oye, sí, mira esto y yo, sí, claro que no.
tengo que mandar el expediente, tienes que mandar contratos, tienes que mandar estados de cuenta, no se puede. Es imposible. Y en Madrid se estaba el dinero, ¿va? Queremos revolucionar, mira, vemos que tú tienes la capacidad, bla, 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 bla. Me buscaron, ojo, me buscaron ellos, ¿eh? A mí me buscaron. ¿Cómo me encontraron? Ni idea. Pero yo soy una persona de retos, Alex. Y ellos te ofrecen la chamba. Ellos me ofrecen trabajar con ellos. O sea, no directamente, pero sí ser un gestor de con ellos. Ya yo solo, ¿eh? O sea, te sales de Banamex, Salgo de Banamex. y empiezas a mover los créditos de Confío. Ahí. Como coloqué 2, 3 y veía que todo caminaba bien, dije, aquí es. A rendimiento. A rendimiento. Ahora sí que en eso que es parte importante de lo que siempre yo he dicho, pues sueltas por lo menos el sueldo base y dices, ay, mamá. Alex, yo me aventé Es duro, güey. un volado y de tener mi sueldo fijo, te lo digo tal cual, eran 25 pesos, a no tener nada otra vez, ¿eh? 0. Pues si no colocaba, no vendía, güey. Sí. O sea, ibas a puro porcentaje. Iba a pura comisión. Qué difícil, cabrón. La verdad que difícil porque obviamente, pues bueno, tiendo o creo pensar que empezaste ya con tus gastos fijos, tu renta, tu Ya carro. vivía solo, ya todo. tenía mi carro, ya era una persona mayor, ya tenía 24, 25 años por ahí, 26 creo. Ya, güey, ya tenía que Empujarte. empujar solo. O sea, no podía regresarme a la casa con mi mamá. Sí, o vivir de por vida a los 25,000 pesos. Y a ver cuándo se va a quitar la pandemia. Vete a saber. No sabíamos. Y adiós. Pero yo en ese momento dije, lo puedes hacer, güey. Ya tienes aquí a 10 clientes listos. ¿No puedes conseguir otros 10 o qué? Y abres tu empresa. Y abro servicios financieros. Enfocándome y generando... Digo que en medio de la pandemia es un riesgo total. En un riesgo total, ¿no? Ya estaba finalizando. Ya estaba todo más o menos volviendo a la normalidad. Salían la gente. Ya salía un poco la gente, ya un poco la llave estaba un poco abierta, ya te podían ofrecer tarjetas de crédito, ya más o menos. Pero Confío también se animó y le entró, y por eso también es una empresa que es ahorita. Así fue, así sucedió y dije, voy, güey, le damos, va, le entro. Y trabajamos juntos mucho tiempo. Hemos trabajado todavía. Y fue de una manera en la que me ayudaron a volver a creer en mí, porque ya estaba yo en una zona de confort en el banco. Básicamente creo que este podcast también está dirigido a esas personas que están en su zona de confort. No lo olviden. Si tú estás sentado detrás de un escritorio y eres feliz, adelante, sigue tu camino. Pero si tú estás sentado detrás de un escritorio y vives cuestionándote todos los días, ¿por qué llegas a esa hora? ¿Por qué me grita mi jefe? ¿Por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué? Salte y vive tu experiencia. Tienes una idea, platícala. Busca algo más que primero te haga feliz. ¿Por qué? Porque es lo más importante para un ser humano, la felicidad laboral, porque pues generar dinero, pues yo creo que pues todos los que trabajamos y los que estamos sentados en algún escritorio sabemos generarlo. Pero si no eres feliz, detrás de eso empieza pues la tristeza, el decaimiento, la depresión. No encuentras un motivo, Alex. Y ahí te estancas, que es la zona Y ahí de te confort. quedas. Te levantas, tienes tu loncherita, te vas de a gusto, bla, 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 y ya. Te empieza a ir bien con Confío. Me empieza a ir bien, gracias a Dios. Empiezo, te digo, el tema de los servicios financieros, enfocándonos 100% en el tema de crédito. Y lo que más me gustaba, mi sensación principal y lo que más me gusta es ver la cara del cliente cuando ya tiene su depósito. Y dice, gracias Raúl, voy a abrir mi siguiente sucursal. Gracias Raúl. No quebró mi empresa. Mis hijos van a seguir comiendo. O los hijos de los trabajadores. Mamá. Eso es lo que a mí me decía. Hay una historia muy puntual de una empresa de Tepa que así estaba literal, ¿no? De que, oye, ¿sabes qué? Estoy buscando y todo y no sale. Ayúdame, Raúl.
va, te ayudo, nomás preséntame todo lo que quieres hacer, ¿no? Porque por el tema de pandemia su negocio quebró. Pero era una persona trabajadora, chambeadora, que trae una idea nueva. Va, le dimos y cuando le llegó el depósito, o sea, era el más emocionado de la vida. Me dijo, volvimos a nacer, güey. Y es una empresa que actualmente me sigue hablando para darle más crédito. Fíjate que creo que muy pocas personas, o bueno, la mayoría de las personas, perdón, tiene miedo a ese endeudamiento, tiene miedo a jalar dinero, tiene miedo a no poder pagar los intereses, tiene miedo. Entonces, tu trabajo es convencer a la gente que se endeude, cabrón. ¿Cómo le haces? ¿Qué herramientas tienes para, pues a veces, muchas veces convencer? Porque pues la mayoría de los créditos la gente no lo pide, se los dan. Las tarjetas de crédito Claro. Es un arma de doble filo, pero también pues es ofertada por un banco. Claro, y lo tienes súper bien dicho, ¿no? O sea, las personas que... Y eso me pasó mucho, lo voy a repetir nuevamente porque fue en Tepatitlán, donde la gente no tiene, o muchas personas a veces no tienen tanta cultura financiera y creen que el crédito es malo. Es el diablo, dicen, no, es que no, tengo mi dinero ahí, con eso lo puedo invertir, bla, 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 bla. Y es complicado hacerle creer a la gente que el dinero es una herramienta. No es para que te haga rico de la noche a la mañana ni para que te compres un Ferrari lo que te va a prestar. Es para que generes más de lo que ya estás haciendo o para que diversifiques lo que estás haciendo. Porque yo siempre le digo a los clientes, sí, estás muy a gusto y todo, y también los empresarios y los emprendedores llega un momento en el que están en zona de confort. Y ahí es donde me encanta llegar. ¿Estás a gusto? ¿No tienes otra idea? ¿No te gustaría hacer esto? Bla, 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 bla. No hay mejor inversión en negocio que hacerla con dinero que no es tuyo. Ahí se las dejo. Básicamente creo que pues está muchos y de los mayores empresarios del país y del mundo lo dicen. Generar deuda buena es algo que todos deberíamos de hacer, pero hay una muy delgada línea en saber qué es deuda buena y qué es deuda mala. ¿Por qué? Porque lamentablemente dentro de las escuelas nunca nos enseñaron a tener esa administración financiera, a endeudarnos bien, a medir riesgos, que yo creo que debería de todos los jóvenes tener una clase de eso, cabrón. Por ahí viene lo demás. Cuéntanos un poco. Cuando yo le decía esto a la gente, de que no hay mejor inversión o dar el primer paso en un negocio nuevo con dinero que no es tuyo, me decían, no, pues ¿cómo crees? Luego, ¿cómo te va a pagar? Bla, 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 ¿no? Aprende a administrarte. Oye, pero pues en la escuela administraba los colores, que eran míos, los que eran de mi compañera y los que eran de mi amigo. Y ahí es por eso, Alex, que otra parte que me gusta mucho, y no, yo sentía que no tenía vocación para ese momento, pero fue el iniciar a dar clases, a impartir, no mi historia de vida tanto, sino a impartir esa necesidad de administrar, de saber y de crear conciencia en los jóvenes. ¿Qué tienes que hacer con tu dinero? Qué bonito se escuchó eso. ¿Qué tienes que hacer con tu dinero? ¿Qué tienes que hacer con tu dinero? No qué quieres. No. Porque ¿qué quieres? La mayoría se va al qué quiero y a vámonos. ver, Alex, hay podcasts que entrevistan a los chavos y ¿en qué te gastaste tu beca de no sé qué? Ah, me compré esta pulsera. Hijo del, ¿cómo que te compraste una pulsera, güey? Con mis impuestos. Sí, no. O sea... Y sobre todo y abiertamente lo digo. Y me van a criticar, a lo mejor voy a tener hate. Pero, señores, el dinero que se le sigue dando a alguien que no lo valora, jamás en la vida lo va a ayudar, lo va a perjudicar más de lo que no se imaginan. El dinero mal ganado y mal gastado,
puede llevar a la gente a un hoyo que no hay salida. Muy cañón. Muy El dinero al huevón lo hace más huevón. sencillo. Palabras más, palabras más. Coloquiales, ¿no? Para todos ustedes que nos están viendo. Y inició a dar clases, a impartir clases en el tema financiero. Para esto, yo estudié también una MBA en la UNIVA y ahí es donde me invitaron. Me invitaron porque me gusta. Me gusta la facilidad de palabra, me gusta el... No, pues sí lo estamos viendo, ¿no? Me gusta el... No tienes problema con eso. Me gusta el conectar con las personas. Me gusta con el tímido llegar porque eres tímido. Y con el extrovertido preguntarle cómo le haces para ser siempre extrovertido. Y me invitan a dar las clases y más que darles un speech de quién era Henry Ford y Fayol y bla, 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 los padres de la administración, bla, bla, bla. Yo siempre he sido muy idea de, a ver, ya se murieron, güey, ya hicieron lo que tuvieron que hacer, ¿ok? ¿Qué estamos haciendo nosotros ahora para superar a esas personas? Y eso se los dejaba a los muchachos. Los que me están viendo, los quiero mucho. Maestro también es. Y lo saben. Y les daba técnicas de el dinero, cómo se tiene que mover. ¿Qué se tiene que hacer? ¿Por qué no se tiene que hacer? Y traté de explicar un poco, porque pues tampoco soy... una erudita. No, jamás, ¿no? No soy nada de eso. Pero en base a la experiencia que yo he tenido con los negocios que he acreditado, he visto cómo se levantan. ¿Cómo truenan? Y cómo las Torres Gemelas se cayeron, papá. Sí, creo que eso es algo bien importante en todos los mexicanos, ¿no? Y fíjate que va desde el albañil hasta el ejecutivo más importante de un banco. Y yo creo que me atrevo a decir que el 50% o el 70% lo hace mal y un 30% lo hace bien. El albañil agarra su raya, se chinga el 80% en peda y lleva el 20% a su casa para comer. Uh-huh. Y es algo platicado por ellos. Les gusta. Y digo, lamentablemente, ni en escuelas, ni en gobierno, ni en educación familiar te dicen cómo te debes gastar tu dinero. Y es lo que vas a hacer tú, ¿no? Me gusta decirles y me gusta, ¿sabes qué? Motivarlos e incentivarlos a emprender. A que no sean, si lo quieren ser, bueno, pero de preferencia que busquen esa manera de cómo seguir creciendo. Y dejarles claro lo que hemos platicado en el podcast, que el dinero es herramienta. Estás de maestro. Ahora, en los horarios de ser maestro, ¿tienes tu empresa? ¿Y a qué hora dabas clases? Por la mañana y los sábados. ¿Solo los sábados? Solo los sábados y por la mañana. En ocasiones, cuando tenía oportunidad y se empalmaba, podía con mi agenda de que no tuviera firmas, de que no tuviera citas con clientes y todo, lo daba. Pero más que nada los sábados. Los sabatinos me encantaban bastante. ¿Por qué me encantaban? Porque era... Y también entre semana, pero el sabatino era mucha gente que ya venía de trabajar. Ya trabajaban de lunes a viernes. Y tenían otra mentalidad. Y a ellos es a quien quería yo llegar y decirles, ¿qué estás haciendo por ti y por tu familia? ¿Para qué vienes a estudiar? ¿No? ¿Y qué es lo que buscas? Crearles esa semilla y decir, si lo estás haciendo ya en un lugar, puedes crearlo tú también solo. Sí, que creo que desde que estás chiquito y te daban los 20 pesos para gastar en la tiendita de la escuela, pues desde ahí tomabas decisiones importantes, ¿no? Si te los chingaba los 20 o le pedías prestado otros 10 si querías más, o solo te gastabas 10 y guardabas 10. Exacto. Pero eso viene de la intuición. Tú, ¿cómo más o menos ahora sí que, cómo les dirías o cómo nos ayudarías a todos los emprendedores si tuvieras un billete de 100 pesos, hablando de 100 pesos, en porcentajes, ¿cómo te los gastarías hoy? Mira, si yo tuviera los 100 pesos, sin duda yo creo que hay una parte
que no hay que dejarla de lado y es el querernos, ¿no? Si ya me los gané los 100 pesos, ok, voy a agarrar 10 pesos en comprarme algo que yo quiera, porque es muy importante también no dejar de hacerlo. Después, otra parte, reinvertirla. No todo. ¿Qué porcentaje? Yo reinvertiría 35-40%. Me queda una mitad. Ahorraría un 30% y el resto voy a diversificar. O sea, un 20% para buscar cosas diferentes. Sí. O sea, si ustedes tienen 1,000 pesos, a la semana solo gástense 100 en algo que quieren. Y en algo que quieren también tiene que ver con la cena, los tacos, la Todo. pedita, todo, ¿no? Todo. Fíjense qué importante es cómo piensa una persona que tiene la experiencia de administrar su lana al caso del albañil que les comentamos, ¿no? Él el 80% se lo chinga en lo que quiere. Está cañón. Entonces, ¿qué herramientas das a los que llegan contigo para que lo empiecen a hacer? No nada más decirles, porque decirlo, pues lo escuchamos en todos lados. Pero, del dicho al hecho. Ajá, ¿qué herramientas les das para que sí de verdad lo empiecen a hacer? Mira, viene mucho de valores que tú hayas creado y que hayas tenido, pero sin duda lo que a mí me motiva mucho es tener un objetivo claro. De decir, lo estoy haciendo por esto. Lo estoy haciendo porque quiero comprarme un carro. Lo estoy haciendo porque quiero poner otro negocio. Lo estoy haciendo porque quiero seguir estudiando, etc, etc, etc. Tener claramente identificado el porqué de las cosas. Si no tienes un porqué, pues te lo vas a seguir los gastando. albañiles, o sea, o otras personas, ¿no? No tienen a veces claro un porqué y se pierden, güey. Claro. Claro. Pasamos un poco a hablar de tu financiera o tu servicio financiero, ¿no? ¿Apoyas a pymes, a grandes empresas? ¿A qué tipo de producto es el que más te funciona o el que más podrías ayudar? Mi mercado principal son pymes, pequeñas y medianas. Grandes también, obviamente, las queremos y las apapachamos mucho, pero ya están muy chiqueadas también por los bancos. Es una realidad. Las muy grandes o las grandes. Las pequeñas y las medianas es donde ahí entra esa dificultad de cómo crecer. Porque tú sabes que en México casi el 80% de la economía la mueven las pymes, güey. Y es a los que menos nos apoyan. Y es a los que más trabas y mándame esto y mándame aquello y tú lo sabes. No, me acaba de pasar, ¿no? ¿No? Y justo en un bache no se pudo y no se pudo y no se pudo, pero pues bueno, también yo pienso que los tiempos de Dios son perfectos, lo vuelvo a repetir, y cuando no se puede es por algo, ¿no? Claro. La diferencia, o sea, ¿qué tipo de financiamiento existe para esas pymes el día de hoy contigo? Mira, es bien interesante esa pregunta y me gustó mucho cuando la vi, me la dices. Hay líneas de crédito que son simples para la gente que ubique un poco más. Crédito simple es te presto 100,000 pesos y mes con mes me vas pagando una renta, bueno, una mensualidad, capital más interés, ¿no? Y ya yo te di los 100,000 pesos desde un principio. A líneas revolventes, las líneas revolventes que son como una tarjeta de crédito, te doy 100,000 pesos, tú nada más gastaste 20, me puedes volver a pagar los 20, tienes otra vez disponibles los 100, o si nada más dispones de 20, pues ahora dispones de 80 y así lo vas pagando, ¿no? La línea revolvente. Y hay factoraje también, adelantar facturas, que esto se ha abierto mucho y ha sido un tema donde ha acreditado varias empresas porque son microcréditos a corto plazo. Es decir, tengo una factura de un cliente, Raúl, que me va a pagar a 90 días, pero yo necesito tener esa solvencia económica para poder seguir trabajando y no descapitalizarme. Dejamos en garantía esa factura, yo te adelanto esa lana y en 90 días me pagas cuando te voy a pagar tu cliente. Obviamente te cobro un interés. ¿Te pagas? O sea, ¿el cliente te paga directo a ti o tú recibes el dinero y luego pagas? Depende. Ya depende de ahí de dónde lo vayamos a manejar.
Pero para las pymes, por ejemplo, en este caso, yo te cobraría a ti que me dejaste la factura. No tu cliente me paga. Okay. Cuando es un facturaje ya mayor, más grande, internacional, Sí, automáticamente el cliente paga directo a la Sí, si a la no, empresa. pues se pelan. Si no, pues bye, ¿no? Sí. Pero en estos casos sí es distinto. Y son productos nuevos que han surgido después de la pandemia a raíz de estas necesidades que tienen los empresarios. ¿Y tú cómo calificas el tema de las pymes, de las fintechs o las startups, ¿no? Los que están prestando, pues así, ¿no? Confío, los nuevos bancos. Sí. ¿Qué diferencia tiene un crédito tradicional a un crédito con ellos? ¿La agilidad? La agilidad, lo diste en el clavo, es lo principal. Y lo otro, la menos burocracia que hay. Te lo doy rápido. Ahorita con todo lo que tenemos y con toda esta nueva era tecnológica que hay, podemos sacar información de volada. Sí, que lamentablemente todos estamos ahora sí que acostumbrados a tener todo con un dedo, ¿no? Sí. Quiero un Starbucks, quiero esto. Y también ahorita están dando acceso a esa cantidad de lana con un dedo. Pero también han perdido mucha lana, ¿no? Claro, te lo voy a decir tal cual. Y lo sé. Con 25 clics en tu mouse tienes el crédito. 25 veces las así, puedes tener $1.5 million de pesos. Hasta 5. Aguas. Digo, para unos de los que, pues, que tenemos pymes y podemos administrar esa lana o tenemos algo donde la vayamos a invertir, está bien, pero hay muchas personas que lo usaron a la mala y se han fugado. Sí ha pasado y sí es un tema que pega porque pues obviamente tienen cartera vencida y sí ha sido difícil también esa parte. Aparte de facilitar el dinero, Raúl, también tiene pues el área de acompañamiento. ¿Cómo tú ayudas a hacer a las empresas una proyección realista? Que eso es lo más importante. Porque todo mundo en los Excel somos millonarios, ¿no? Claro. ¿Tú qué herramientas tienes o cómo le ayudas a ese emprendedor, a esa pyme a ser realista en lo que sí va a tener y en lo que no va a tener? Hay que ser muy claros en el negocio en el que estamos. Porque puede ser un momento de incertidumbre donde tu foco, tu mercado no está tomando bien en cuenta tu producto o tu servicio. Y si no eres tú lo suficientemente autocrítico de decir mis números reales o mis proyecciones comparadas al año anterior o al mes anterior han ido a la baja o a la alza, no vas a tener una realidad. Te vas a hacer chaquetas mentales. No, y sobre todo, pues empiezas a pedir con lo que vas a tener, no con lo que tienes ya. Y eso es un error mucho de nosotros los mexicanos, de pedir algo que no lo tienes en la bolsa o que sabes perfectamente que ya han pasado 3, 4 años con los mismos resultados. Exacto. Y pues pueden haber problemas. Danos 3, 4, 5 fintechs que tú piensas que son los mejores para todos los emprendedores que están ahí, que empiezan desde los 5,000 hasta el $1.5 million de pesos, que te contacten, cómo les ayudarías, etcétera. Claro, mira, dato importante y ténganlos bien claro, ¿no? Confío, 1. Clara, para tema de líneas revolventes, 2. Cumplo, 3. También te ayudan con el tema de crédito. Finsus, 4. También te ayudan mucho con el tema de crédito, lo sacas muy rápido. Y la quinta, pudiera decirte que Fondeadora. Fondeadora también es muy, muy, muy buena empresa. Con ellos también tengo relación comercial. Son rápidos, son eficientes. Sí te hacen tu entrevista como en todos lados, pero apoyan a las pymes. Estas 5 empresas que te acabo de decir, estas 5 fintech, startups, conocen el mercado mexicano. Saben que los emprendedores necesitan ese échale rey. Venga, tú puedes, amiga. Sí, o sea, lo lamentable es que los bancos, en cuanto llegas a pedir tu lana, es... Primero que nada, tienes que tener 2 años de antigüedad en tu empresa y pues ya.
O sea, desde ese primer punto ya no te sales, ¿no? Tienes que facturar tanto, tienes que tener con tu cuenta tanto, tienes que tener el saldo promedio de tanto, tengo que tener tus documentos de tanto y bye. Pues no. Oye, pues mira, te agradezco por venir, por platicar. Platícanos algo, una historia de terror, algún error financiero que hayas tenido tú en tu vida, en tu empresa, porque pues no todos somos perfectos. Claro que no. ¿Qué sigue de Raúl Montaño? Aparte de, vamos a dejar ahí en el episodio su teléfono, su mail y sus redes sociales para que se comuniquen con él los que quieran algún apoyo. Pero platícanos si tuviste algún error financiero y cómo saliste de él. Claro, mira, he tenido muchos, no he tenido nomás uno, ¿no? Pero sin duda uno que a veces todavía me sucede es el gastar en cosas que no necesito. Híjole, esos errores he aprendido bastante. Invertir en oficina super ultra wow, que pues no se requiere porque yo estoy en el campo, estoy con el empresario en su negocio, bla, bla, bla. En tener gente de más en el equipo que no se necesita. Son errores que me han costado. Y en lo económico y pues en lo personal. Porque decir, híjole, hice mal una proyección donde yo sabía que iba a tener y no tuve, me ha costado. He ido aprendiendo, he ido mejorando. Siempre me gusta crecer. Y sin duda yo creo que esas partes han sido algunos errores de mi vida. ¿Qué sigue en la vida de Raúl Montaño? Cuéntanos. ¿Qué sigue? Seguir trabajando, seguir siendo una persona ejemplar. Hay una frase que me gusta mucho que me la dijo un terapeuta, que es: lo que piensas, lo que sientes y lo que dices tiene que ir acorde. Si no, no funcionas como ejemplo, como persona. Para cerrar este capítulo, y son dos cosas, ¿no? Que siempre cierro así mi capítulo y nosotros hacemos esa pregunta dentro de estos. Todos la han tenido. Y ¿cómo manejas a Dios en tu vida? A Dios no siempre lo explico porque es importante. No es una pregunta religiosa, ¿no? Sino a Dios como tu ser superior. ¿Cómo lo has manejado en tu vida? ¿Es algo que te apoya? ¿Es algo que no? ¿Cómo manejas a Dios en tu vida? Soy una persona creyente, Alex. Todos los lunes voy. Famoso San Nico. Lo sabes, ahí me casé. Es que San... sí sirve, sirve, ¿eh? Sí, claro. Y ahí va a ser por ahí el bautizo también de mi hijo, si Dios quiere. Pero agradezco. Hablo con Dios y le digo gracias por darme esa fuerza de voluntad de poder decir, ¿lo lograste o no lo lograste también? Porque si algo pasa, es gracias a Dios. Si no se me hace el proyecto, gracias a Dios. Si no se firma el contrato, gracias a Dios. Si se firma el contrato, gracias a Dios. Si no hay citas, gracias a Dios. Si hay citas, gracias a Dios. El otro día escuché a una persona que dijo, dale gracias a Dios no por lo que te da, sino por lo que te quita. ¿Buenas o malas cosas? Porque no sabes luego qué te pueda dar. A esa cámara, dale unas recomendaciones a todos los emprendedores que nos están viendo. A tu cámara. Muy bien. Me gusta y me encanta cerrar con esto, y se lo digo a los alumnos porque me lo enseñó mi mamá. Las cosas en la vida, todo lo que vayas a hacer, se hacen de 3 maneras para que tengas una ventaja sobre los demás. Bien hechas, rápido y a la primera. Hagas lo que hagas, si lo haces así, bien hecho, rápido y a la primera, tienes una ventaja. ¿Vas a fallar? Sí. Pero atrévete y hazlo. Después, solito lo vas a hacer. Y lo último con lo que quiero cerrar es: no sean básicos. Esta vida y esta sociedad en general está lleno de personas básicas que siguen su rutina de día a día. Seamos esa cosita distinta de decir, güey, es que yo no me considero básico por esto. Exactamente. Hay que ser extrovertidos, hay que salir de nuestra zona de confort y hay que salir adelante. La verdad es que
traemos una historia más de éxito de que levantarse en las mañanas a vender sándwiches y jugos lo llevaron a un lugar donde él jamás pudo imaginar, que era contar billetes y facilitarle ahora a las personas que quieren empezar a vender sándwiches y jugos su crédito para crecer su empresa. Te agradezco, Raúl, por venir. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Agradezco demasiado y como siempre a la Podhouse que nos ayuda a grabar nuestros videos. Gracias a la Podhouse. Sigan a Raúl, dejaremos información, un capítulo más de Emprenditore. Saludos, gracias. La Podhouse, estudio creativo.